Muy bien, bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a arrancar el mensaje de esta mañana, el domingo, y el tema que traje hoy son las metas del cristiano. Las metas del cristiano. Vamos a comenzar primero con 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Voy a tener varios versículos hoy en esta mañana, así que les pido que sean ágiles y si no pueden seguirme, bueno, escuchen para no quedar olvidados. Por ahora voy a tener 1 de Pedro 2:21, después voy a ir a Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18. Todos esos son versículos que vamos a tratar en esta mañana para comenzar el mensaje. Romanos 8:29, ¿cuál otro? Ya les digo. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 de Pedro 2:21. Y acá vamos a comenzar a descifrar cuáles son las metas del cristiano. Ya Pedro les escribió bien clarito. ¿Qué dijo Pedro acá en este versículo? Porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, y ahí viene el consejo, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial por este mensaje, gracias por toda la parte que vamos a tener bíblica. Esperamos tener un buen tiempo espiritual y que tú, Señor, triunfes sobre todos nosotros, cada uno de nosotros, sobre nuestra mente, nuestro corazón, las condiciones de cada uno, que se superen para poder seguir tus pisadas, Maestro. Gracias por esto y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El término cristiano, que dice la palabra de Dios, significa discípulo, seguidor, imitador de Cristo. El apóstol Pedro nos dice, para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados. Lo que vamos a tratar en esta mañana son las cosas que Cristo hizo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Así que la meta del cristiano se va a basar en él. Ahora vamos a pasar a Romanos 8:29 de Romanos, y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Qué dice el versículo ahí? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos está diciendo que a nosotros nos salvó como Cristo, para que nosotros seamos ejemplo de Él. Vamos a ir ahora a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a enfocarnos en este mensaje, en esta mañana, que como Cristo fue, nosotros tenemos que ser. Para que sigamos sus pisadas, para que seamos ejemplo como Él, para que seamos imagen, dice este versículo, de Cristo. Todos los versículos que leímos ahora nos está dando ejemplo de cómo era el Señor. Todo esto enseña que debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Ahora, la pregunta, ¿ser semejante a Cristo en qué? Vamos a tener que desglosar un poquito el mensaje. ¿En qué yo voy a ser semejante a Cristo? Comenzando en el primer punto,
es crecer como Jesús crecía. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Mientras está creciendo en conocimiento, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Ese es el primer punto que podemos tratar en Lucas 2:52. Ahora, ¿estamos creciendo como Cristo creció? Seguramente Jesús fue un niño y tenía sus diversiones o juegos o entretenimientos como los niños, pero él prefirió el camino del conocimiento. Eso nos demuestra que siendo adolescente y estando allí con la edad que tenía de 12 años, él hablaba en el templo y la gente, los sacerdotes y los que lo escuchaban estaban maravillados de él. ¿Cómo sabe tanto esto? ¿No? Podríamos alegar de que él era el Hijo de Dios y por eso, no, yo creo que él tuvo que aprender como estamos aprendiendo todos nosotros. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, 2 de Pedro 3:18, nos habla sobre esta parte importante que estamos hablando. 3:18 de 2 de Pedro. El apóstol Pedro, entonces, terminando esa carta, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Llaman varias recomendaciones de los versículos que acabo de leer, ¿no? Y tengo muchos más versículos para leer. Pero, ¿qué es lo que nos está recomendando la Biblia? Que tenemos que crecer, que tenemos que activar nuestro conocimiento, que tenemos que profundizar en la palabra de Dios. O sea, el primer punto es crecer como crecía Jesús. Como crecía Jesús. Ahora vimos en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Y la gran pregunta, como decía el apóstol Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que profundizar más la Biblia. Hay que ir más, no simplemente leer por arriba y ya tenemos el devocional hecho. Hay que ir más profundo. Hay que ir a investigar. Y si tú te pones a investigar y a estudiar, te vas a dar cuenta que no sabes nada. Que tenés que ir más profundo porque eso es lo que necesitas. Conocimiento de la palabra de Dios. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Si yo no estudiara, entonces traería una leve predicación. Vamos a ir al tercer punto de esto, en su punto, y vamos a ir a Efesios 4, 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Hoy sí que no tengo un mensaje positivo, ¿no? Hoy tengo más una homilética diferente. Vieron que hay diferentes mensajes. El mensaje es positivo y basado en un pasaje solo. Ahora yo los estoy llevando un poquito a pasear por la Biblia para darle conocimiento de lo que quiero hablar en esta mañana. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos llegar a crecer a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Se dan cuenta que nos está desafiando la palabra de Dios a no quedarnos enanos en la fe? ¿Qué significa enanos en la fe? ¿Qué significa el ABC de la palabra de Dios? El ABC es la transmisión del Evangelio, de conocer que Cristo murió por nuestros pecados, que tenemos que arrepentirnos para ser salvos,
Y está bien. O sea, por ahí es la puerta de entrada. Porque el mismo Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esa es la puerta de entrada. Ahora, si nos quedamos en la puerta, o en el porche, como decimos los uruguayos, no vamos a entrar a profundizar, a ver más allá de nuestras narices, que tenemos que conocer más de Cristo. Tú puedes decir, he pasado muchos años en el camino y yo ya sé. La Biblia misma nos enseña que nosotros no tenemos que quedarnos en donde estamos. Vamos a leer el versículo 14, que no lo leí, y dice, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué yo tengo que crecer? Para conocer dónde estoy. ¿Cuál es la plataforma de mi fe? ¿Cuál es el lugar de mi espiritualidad? Si yo quiero crecer como Cristo, tengo que saber cómo Cristo creció. Acá nos está diciendo el apóstol Pablo, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa eso? Usted puede escuchar muchas cosas, por internet principalmente. Podría escuchar muchos mensajes, posiblemente. O escuchar música llamada cristiana, posiblemente. Pero, ¿qué dice este versículo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, yo tengo que analizar lo que estoy escuchando. Hay un pastor que se llama Bullón, y que hay muchas predicaciones de Bullón. Pero usted sabe quién es el pastor Bullón. Es un pastor adventista. Y parecería que está hablando de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero cuando yo veo quién está hablando, yo tengo que elegir si voy a escucharlo a él o no. O también a otros, como Dante Gebel. Y a algunos les encanta, pero no es pastor. Más bien es una persona que entretiene y habla muy bien y tiene buena dialéctica. Pero yo no voy a escucharlo ni dejo que mi esposa lo escuche. Porque no está bien muchas de las cosas que él le está enseñando. Yo tengo que elegir qué voy a escuchar. ¿De dónde me voy a nutrir? ¿Con quién me voy a nutrir? El lunes pasado falleció el pastor John MacArthur. Una lástima, ¿no? Un siervo del Señor, fiel al Señor. Y me dio mucha pena. Una de las hermanas mexicanas, hija del pastor Enoch Gutiérrez, un gran siervo del Señor que nos enseñó muchísimo, vino a Latinoamérica varias veces. Y ella decía, ahora mi papá está con John MacArthur y John MacArthur está con mi papá. Y qué felicidad poder estar en el cielo gozándose con el Señor. A mí me dio pena, pero vemos que los pastores están yéndose a la presencia del Señor, muchos pastores. Y algún día me tocará a mí, como a otros, partir a la presencia del Señor. ¿Qué dejan los que se van? ¿Y qué agarran los que se quedan? Ayer veía como los muchachos jóvenes, Andrés, Eric, estaban predicando y gracias Señor que hay continuidad. Y vamos a seguir, aunque me vaya, aunque pase algo. Tú Señor tienes siervos que van a seguir en la obra. Y estaban entusiasmados, hablaba con el pastor Lorenzo y decía que es lindo ver que ellos nos están siguiendo. Y él compartía conmigo ayer eso exactamente. Bien, el primer punto es crecer como Jesús crecía. Vamos al segundo punto. Es pensar como Jesús pensaba. En Filipenses, estamos en Efesios, sigamos a Filipenses 2. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pensar como Jesús pensaba. Qué lindo punto, ¿no? Para tratarlo y exprimirlo.
Es imposible vivir como Jesús vivió sin pensar cómo pensaba Jesús. ¿Cuál era su razonamiento, su plan, o qué había en su corazón mientras él crecía? Si nos ponemos a mirar, Jesús había vivido una niñez muy humilde, en una ciudad muy humilde, tan humilde que la gente decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Es como decir, de los eucaliptos puede salir algo bueno, por decir algo, ¿no? Sin despreciar el asentamiento, o el Kennedy, o qué sé yo. No sé si tal era la fama que tenía Nazaret, pero aparentemente Felipe lo criticó y dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y de ahí estuvo el Señor, vivió 30 años ahí. Y después se fue a Capernaum, a la casa de Pedro. Con mi esposa tuvimos el privilegio de estar en el lugar donde era la casa de Pedro, y de ahí veíamos el mar de Galilea a 100 metros. No era exactamente la casa de Pedro, era el fundamento, y arriba del fundamento hicieron otra casa para exhibir que ahí fue la casa que Pedro tenía, donde Jesús salió de su hogar materno y paterno para ir a Capernaum, y de ahí el Señor empezó el ministerio. Pensar como el Señor. Vamos a ir a Hebreo, es un versículo precioso, me encanta ese versículo, Hebreos 8. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Qué precioso mensaje que nos deja este pasaje. Pondré mis leyes en la mente de él, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán para mí pueblo, por pueblo. Es pensar como Jesús pensaba. Y cuando nosotros adoptamos la palabra de Dios en nuestra vida, pensamos como Jesús pensaba. Estamos haciendo lo mismo que el Señor. Crecemos con la palabra. Jesús creció con la palabra. Un versículo que lo conocemos mucho en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Hermano, ¿cómo nosotros podemos aprender la palabra de Dios? ¿Cómo podemos impregnarnos de la palabra de Dios? La única manera es tener comunión con la palabra de Dios. La única manera es profundizar en la palabra de Dios. Otro pasaje que conocemos mucho, en Isaías 55:9, les leo. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento humano está al nivel de la tierra. El pensamiento divino está a la altura de los cielos. La gran diferencia que hay. Hoy conocemos más las distancias entre la tierra y el cielo. Hablan de años luz. Entonces, al interpretar este versículo y hablar de años luz de diferencia, así son las diferencias que tenemos entre la mente de Dios y la mente del ser humano. No pensar del pecado como los hombres piensan, sino pensar como Cristo.
Para algunos el pecado es común, justificado y practicado sin ningún cargo de conciencia. No pasa nada. Podría alegar de que Dios es bueno y que Dios perdona la maldad, y vivir en pecado es parte de la vida cristiana. Cristo no piensa eso. Si yo voy a pensar como Cristo pensaba, tenemos que aborrecer el pecado, porque todo pecado nos enseña que debemos separarnos para poder tener comunión con Dios. Si nosotros estamos unidos al pecado y vivimos en pecado y tenemos eso en nuestro corazón, no podemos tener comunión con Dios. Debemos tener la misma actitud hacia la palabra de Dios que Jesús tenía. Y nosotros conocemos la tentación. ¿Y con qué venció Jesús al diablo? Con escrito está. Hasta el diablo le dijo, escrito está. Y Jesús le refutó, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito. Y si Jesús no hubiese conocido las Escrituras, ¿podría haber vencido las tentaciones? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta para analizarlo nosotros. ¿Por qué a veces somos engañados? ¿O por qué a veces vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos? ¿Sabe? Cuando una persona dice, es lo que yo pienso, no está diciendo lo que Dios piensa. Ahora, si alguien dice, la Biblia, la palabra de Dios nos está enseñando algo, no es lo que yo pienso. Yo puedo pensar lo que quiera, de alguna persona, de un hecho, de lo que quiera. Pero no, acá no interesa lo que yo pienso. En este púlpito no interesa lo que el ser humano piensa. Debemos predicar la palabra de Dios, debemos exhibir las Sagradas Escrituras y decir, esto es lo que Dios piensa y es lo que Dios quiere. Así que Jesús conoció las Escrituras desde pequeño y las citaba constantemente. En Filipenses capítulo 3, versículo 19, Filipenses 3, 19, ahí tengo un par de versículos en Filipenses, así que vayan conmigo si quieren. 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si nosotros no pensamos espiritualmente, seremos engañados. Y es muy fácil ser engañados. Si nosotros tenemos actitud espiritual y análisis espiritual y madurez espiritual, no seremos engañados. Ahora, en Filipenses 4:8, ahí nomás, lo tienen ustedes, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si yo tengo la Biblia acá dentro de mi cabeza, y en mi corazón, como decía ese versículo, tengo que pensar las cosas espiritualmente, analizadas bíblicamente, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, y si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Se dieron cuenta que el pensamiento terrenal es a nivel de la tierra y el pensamiento celestial es a nivel del cielo. Y hablamos de millones de kilómetros de distancia. Si nosotros nos ponemos a pensar como humanos, vamos a perder la visión celestial. Vamos a perder lo que el Señor quiere. Dice en Romanos 8:5, les leo, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu.
Y Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. El tercer punto que voy a tratar ahora es vivir como Cristo vivía. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en Mateo 20:28? Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Creo que no hay mayor cosa que una persona que sirva, principalmente la obra del Señor. Servir en la obra debe ser lo más grandioso. Yo veo cuánto trabajo se está haciendo, veo el trabajo que se hace acá en la iglesia, como se hace en diferentes iglesias. Veo a mi hijo trabajar, a mi yerno trabajar. Están desgastando su vida por Dios. Y es lo que hicimos toda la vida. Nosotros desgastamos la vida. Pero yo no cambiaría esa percepción de gastar la vida por otra cosa. Algunos gastan la vida trabajando en una labor que, bueno, les guste o les reditúa o lo que sea. La percepción de un siervo de Dios, de un hombre o una mujer de Dios, tiene que ser servir al Señor, pero no para ganar para la tierra, sino para ganar en el cielo. El trabajo que se está haciendo necesita sacrificio, necesita abnegación, necesita entrega. Y muchas veces utilizamos nuestro tiempo personal para las cosas del Señor. Y eso es como el Señor vivió. ¿Cómo estaba viviendo el Señor? Dicen Hechos, Él anduvo haciendo el bien. Qué buen epitafio para el Señor, ¿no? O para nosotros. Que si nos vamos de este mundo alguien pueda decir ese epitafio. Este hombre, esta mujer hizo el bien mientras vivía. ¿Qué podríamos decir nosotros del pastor John MacArthur? Un gran siervo del Señor. ¿Qué podríamos decir de los otros pastores que no estaban? O de otras mujeres que se fueron. ¿Qué epitafio le pondríamos? Hombres y mujeres que entregaron su vida al Señor. Lucas nos escribe, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este fue el principal propósito en la vida del Señor. ¿Cuál fue el principal propósito de Jesús desde que Él nació hasta que resucitó y ascendió a los cielos? Es salvarte a ti y a mí. Es salvar a la humanidad. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. El propósito de Dios para lo que Él vivía no era para hacer dinero. Porque Jesús no tenía ninguna propiedad. Jesús no tenía ni dinero. El dinero lo manejaba Judas. Así como Él vino, así se fue. Como todos nosotros vamos a pasar, ¿no? Decía, desnudo vinimos, desnudo no vamos a ir. En Juan 4:34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que yo haga la voluntad, es en Juan 4:34, del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe? Hay algo que me gusta mucho de Jesús. Él tenía bien claro lo que era y bien claro a qué vino. Y no se apartó de ese plan. ¿Se dan cuenta? El diablo lo quiso apartar. Las tentaciones lo podían haber apartado. Los judíos lo podían haber apartado. Los discípulos lo podían haber apartado. Hasta Pedro le decía, Señor, no te dañes. Que no te pase nada, yo igual hago por ti, o sufro por ti, No, yo tengo un plan que me envió el Padre y lo voy a cumplir.
y no le importó las influencias de otras personas ni de otras oportunidades. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que cuando se manifieste Cristo, vuestra vida entonces también vosotros serán manifestados con Él en gloria. Cristo llegó a ser carne como nosotros, para que nosotros podamos ser como Él. En cuarto lugar, es dar como Cristo daba. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, si me acompañan. Marcos capítulo 12. Versículos 43 y 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ustedes se acuerdan de ese pasaje, ¿no? ¿Por qué Jesús alaba a esta pobre viuda? Que dio poquito, porque dice que esa mujer, en el versículo 42, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Muy poco dinero. Como echar 100 pesos, por ejemplo, o 50 pesos. Y Jesús dijo, era todo lo que tenía y era su sustento. Y ella dio todo lo que tenía para el arca de las ofrendas. Es dar como Cristo daba. Ella daba como Cristo. Cristo echó todo lo que tenía. No se quedó con nada. En 2 Corintios 8:9 dice que siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Les voy a dar una clave. La ofrenda dice mucho del cristiano. A ver si se memorizan esta frase. La ofrenda dice mucho del cristiano. Agrego, si tú amas al Señor, mucho o poco. Y se manifiesta. Podrán decir lo que dicen los paganos, ¿no? Dios no necesita mi dinero. El dar, como esta mujer pobre daba 2 moneditas, ¿qué era la acción de ella de dar? ¿Qué significa? ¿Por qué yo voy a dar? Algunas personas pueden decir, pero no necesitamos dar a la iglesia. ¿Sí? Dios, y critican los diezmos, critican las ofrendas, critican todo. Pero mi acción delante de Dios dice mucho. Y a eso yo me quiero referir un ratito. Mi acción, si yo soy una persona que pienso en mí nomás, seguramente no voy a traer ninguna ofrenda acá. Que la iglesia se arregle como quiera. Pero si yo pienso en agradecimiento a Él, al que me salvó, y actúo de la manera que mi agradecimiento funcione, ahí dice el versículo bien clarito, no demos por necesidad ni con tristeza, porque Dios, ¿a quién ama? Al dador alegre. ¿Por qué? ¿Dios necesita mi dinero? No, necesita, Dios es el dueño del mundo. Otros critican a los pastores que se quedan con la plata y todo lo demás. Ustedes saben cómo funciona nuestra iglesia. Y hablan de que los pastores se llenan de dinero y todo lo demás. Están todos en la misma bolsa, ¿no? Porque la verdad que me duele cuando hablan que los pastores, y ponen a todos en la misma bolsa. ¿Por qué yo tendría que dar dinero? ¿Por qué yo tendría que apoyar la obra? Le voy a decir solamente 2 palabras. Por amor. Por agradecimiento. Porque Él me salvó. Y
y yo a él quiero darle algo. Me encanta cuando David, el rey, decía que fue y compró aquel terreno, y el dueño del terreno le dijo, no, te lo doy, haz todo lo que quieras, aquí tienes el ganado, tienes todo. Él dijo, no voy a dar a Dios nada que no me costó. Voy a entregar al Señor algo de mi sacrificio. Y eso en la mayordomía cristiana tienen que entenderlo todos. La mayordomía mía es dar al Señor. ¿Y cómo doy al Señor? Bueno, una de las vías es a través de la iglesia, para que la iglesia se sostenga y también tenga sus ministerios. Pero es por amor, ¿saben? Nadie me ve lo que yo pongo. A ustedes yo tampoco los veo. Lo que ponen. No hay aquí nadie que lleve la cuenta. Hay un sobre que tiene el nombre de fulano, mengano, eso. No. Porque mi preferencia es de que tú estés delante de Dios y que hagas lo que tú quieres a Dios, no a la iglesia, no al pastor. Porque podríamos decir que viene aquí una persona que pone mucha plata, decía, no lo pongan en primer lugar y a los otros en el último lugar. No preferimos a nadie, no ponemos a ninguno en primer lugar, ni en segundo lugar a través de las ofrendas. Da el que tiene el corazón para dar. Y da lo que el Señor, como decía el apóstol, daba la ofrenda expresa. Porque la ofrenda dice muchas cosas. Expresa qué pensamos dentro de nosotros, en nuestra salvación, de nuestra fe, en nuestro amor. En fin, la ofrenda expresa lo que pensamos de Cristo. En 2 Corintios 8:24 dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de nuestro amor. Es lo que cada domingo venimos y ponemos la ofrenda en el arca. Mostramos nuestro amor hacia Cristo y su iglesia. Dijimos en este punto, dar como Cristo da. ¿Qué dio Cristo? Hay una palabra de 4 letras. ¿Qué dio Cristo? Todo. Se dio a sí mismo en todo. ¿Para qué? Para que seamos salvos. En quinto lugar, es amar como Cristo amaba. Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, dice Juan 13:34. Como os he amado, amaos vosotros los unos a los otros. De esta manera uno se identifica como discípulo de Cristo y no simplemente por decir soy miembro de la iglesia o soy un cristiano. Como os he amado. Qué meta más alta, ¿no es cierto? Qué medida de amor. La actitud de muchos miembros hacia los hermanos es la misma, buena o mala, con referencia a los que están fuera de la congregación. Que no sea solamente de palabra, dice 1 Juan 3:18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿De veras somos cristianos y nos identificamos con el Maestro? ¿Quieres ser tú como el Maestro? Ore. Ore. Nos quedamos sin batería. Dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. En sexto lugar, es soportar como Cristo soportó.
Tú puedes ser partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo, pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Ustedes saben lo que Cristo soportó mientras estaba en la tierra haciendo el ministerio? ¿Qué soportó el Señor? Tanta negación de hasta los mismos discípulos. Los que lo traicionaron, los que lo vendieron, los que lo abandonaron. Y él se sintió solo. A veces pienso en la historia uruguaya sobre Artigas. Y cuando hablan que Artigas se fue, no te preocupes, Luca, ahora. Cuando hablan de la historia uruguaya, de que Artigas se fue al Paraguay y se quedó allí, y ustedes conocen la historia, ¿por qué no creían en él? Hoy en día decimos nuestro prócer. Allí en la Plaza Independencia está la figura de él. Los días festivos, Artigas, Artigas, Artigas. Pero el pobre Artigas se tuvo que ir del Uruguay porque no le creían y no le entendían. Y se fue lejos. ¿Qué pasó con Jesús? No quiero comparar a Artigas con Jesús, pero la historia es así. ¿Qué pasó? No le creían. ¿Recuerdan cuando él entraba a la ciudad una semana antes de morir? Y él entraba en un pollino y todo el mundo alababa, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y una fiesta bárbara, saltaban, danzaban delante del pollino. Ahí viene el rey. Y a las pocas horas o días gritaban, crucifícale, crucifícale. Porque la expectativa que ellos tenían hacia Jesús no era la que Jesús tenía planeada con el Padre. ¿Es así o no? La expectativa que ellos tenían era que Jesús iba a ser el rey, los iba a liberar de los romanos y esa generación se salvaría. Pero Jesús no iba a vivir eternamente en la tierra. Así que la expectativa del judío, del israelita, no era valedera. Jesús estaba mirando mucho más allá. El reino de Jesús era mucho más allá. Pero ellos no lo entendían. ¿Me entiendes? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si Jesús no hubiese sufrido, no hubiese padecido, no hubiese sido perseguido, avergonzado. Mire, tengo unas palabras allí en Mateo 27, 26, las leo porque del 26 al 31. Palabras clave. Azotado, desnudado, corona tejida de espina, le escarnecían, le escupieron, le golpeaban en la cabeza, lo llevaron para crucificarle. ¿Quién aguanta todo eso? Jesús podía haber renunciado a lo que estaba pasando, pero él no pudo renunciar. Porque en la cabeza de Jesús estaba la meta que tenía que cumplir. Él tenía que cumplir el plan de Dios para salvación de la humanidad. Y a mí no me van a dejar a mitad de camino. Satanás no va a tener nada que ver conmigo. La humanidad, los judíos, la religión no van a tener nada que ver conmigo. Mis propios discípulos tampoco. Y llegó solo al Calvario, sufriendo todo porque la cabeza de él estaba en la meta. Tengo que salvar a la humanidad. Y es mi única meta. Y cuando llegó el momento, en Juan 19:30, dijo, consumado es.
ya pasé todo, ya llegué al final, consumado es. Qué preciosas palabras, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿estamos dispuestos nosotros a soportar lo que Cristo soportó? ¿Estamos dispuestos a pasar lo que Cristo pasó? Algunos pueden decir, si tengo que morir por Cristo, lo hago. Yo te voy a hacer otra pregunta. Si tienes que vivir por Cristo, ¿vivirías? Morir por Cristo es una cosa y vivir por Cristo es otra cosa. Podría decir, sí, me ponen en una silla de juicio y dicen, si no niegas a Dios, te vamos a matar. No, yo voy a confesar a Dios siempre. Yo a Jesús le voy a confesar. Bien, amén. Ahora, la otra pregunta que hice, ¿está dispuesto a vivir por Cristo? ¿A pasarla mal? ¿A que te hagan de todo como a él le hicieron? ¿Y que no le entendieron? La conclusión de este mensaje, hemos presentado una meta para el cristiano muy noble, un propósito muy elevado. Primero, crecer como Cristo. Segundo, pensar como Cristo. Tercero, vivir como Cristo. Cuarto, dar como Cristo. Sexto, amar como Cristo. Séptimo, soportar como Cristo. Si este es el propósito, la recompensa será grande y gloriosa. Vivir y reinar con Cristo. Lo dice en el Apocalipsis, al que venciere se le dará la corona. Para culminar el mensaje de esta mañana, les leo Filipenses 3:12. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy hemos hablado de la meta del cristiano. Nuestro modelo fue Cristo en todo el mensaje. Como Cristo padeció, creció, aprendió y todo lo que vimos en nuestro desarrollo, crecer, pensar, vivir, dar, amar y soportar como Cristo, ese es mi modelo, es tu modelo y tienes que hacerlo como el Señor quiere. No hay otra, no hay dos Biblias, no hay dos lecturas. El vivir como Cristo, pensar como Él, amar como Él, es nuestro modelo. Si estamos apartados de ese centro, tenemos que ir al centro de vuelta. Si hemos sido enfriados espiritualmente y hemos dejado de pensar como Cristo, tenemos que volver otra vez a lo que Cristo es para que nosotros seamos iguales. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor, para que cada uno de los que hemos escuchado este mensaje y los que lo escucharán en el futuro puedan, Señor, ser bendecidos. Enséñanos cada día a aprender de nuestro modelo Cristo, a pensar, a crecer, a hacer las cosas como Él las hizo, para que nosotros triunfemos en nuestra vida y lleguemos a hacer lo que tú quieres. Gracias por la oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús.